Hola, mi nombre es Claudia Marcela Tintinago de Osa, soy estudiante de la Universidad del Tolima de tercer semestre. Hoy mi grupo de trabajo y yo, el CIPA Sinergia, va a hablarles un poco de los primeros 4 capítulos del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Y bueno, vamos a comenzar entonces por el primer capítulo, que sería la ojeada a la historia de la lingüística. Bueno, acá Ferdinand de Saussure, como bien lo dice su primer capítulo, el título, perdón, del primer capítulo, él lo que hace básicamente es hacer como un recorrido acerca de los estudios que hasta ese momento había desarrollado la filología. Y bueno, recordemos pues que la filología hace estudios históricos acerca de las familias de las lenguas y busca como explicar los procesos de transformación de una lengua a otra. En este capítulo también encontramos la definición de la lingüística como disciplina, y partiendo de esto, entonces pasamos como al segundo capítulo, que es la materia y tarea de la lingüística y sus relaciones con las lenguas conexas. Bueno, teniendo en cuenta que Saussure tenía la lingüística como una disciplina, acá vamos a mirar entonces en este capítulo con qué disciplina entonces es que se relaciona, ¿cierto? Con qué disciplina tiene como esa conexión, como esa relación. Bueno, entonces, ya sabemos pues cuál era la función de la filología. Entonces, la definición de la lingüística para Ferdinand de Saussure era como hacer la descripción de todas las lenguas para hacer la historia de las familias de las lenguas madres. Bueno, pero le dio un aire diferente, porque teniendo esa definición diríamos, bueno, es como lo mismo que la filología, pero le dio un aire positivista y lo relacionó con las ciencias sociales. Como ya lo dijimos anteriormente, lo relacionó con un modelo positivista. ¿Por qué con el modelo positivista? Porque el modelo positivista lo que busca es proponer, encontrar una verdad universal, una verdad científica, ¿cierto? Una verdad con la que todos quedemos contentos. Entonces, buscó darle ese aire a la lingüística y bueno, básicamente de eso es lo que tratan esos 2 capítulos que... Bueno, yo soy Carolina Ramírez. En esta ocasión yo les voy a explicar el tercer capítulo de Saussure. Básicamente en este apartado, él define que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es un fenómeno que es psíquico, fisiológico y físico. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nosotros entablamos una conversación con una persona, se inicia o se da ese circuito de la comunicación. ¿Cómo se da ese circuito de la comunicación? Por ejemplo, tenemos a la persona A y a la persona B. El proceso, ese circuito va a iniciar desde la persona A, pero va a empezar desde su cerebro. Es decir, ahí empieza ese proceso psíquico. Eh, la persona tiene en su cerebro unas imágenes acústicas, es decir, que lo que él escuchó lo convirtió en una representación visual de algo, es decir, tiene un concepto, tiene una idea. Esa idea o ese concepto lo va a transmitir, entonces el cerebro transmite eso a los órganos fonadores, es decir, que nosotros ya vamos a eh, expresar a través de nuestra voz, vamos a expresar esa idea o ese concepto que tenemos, ¿sí? A la persona B. Ahí se da ese proceso fisiológico. Entonces ya, cuando hablamos del proceso físico, es cuando esas ondas, eso que nosotros estamos transmitiendo, se propagan al oído de la persona B, ¿sí? Ahí se va dando ese circuito de la comunicación. Ya en el caso de la persona B, pues va a ocurrir ese mismo circuito, pero ya pues de manera inversa. ¿Por qué? Porque pues ya eh, se da el proceso físico, porque ya va del oído al cerebro. Y ahí empieza, digamos, como a seguir ese circuito, ¿sí? Entonces, esa, digamos, es una de las características eh, de por qué pues, el lenguaje es el objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? Además de esto, la lengua es algo de carácter
social, ¿sí? Digamos, es una institución social. ¿Por qué? Porque la lengua nosotros es algo que adquirimos, por así decirlo, en el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando, ¿sí? Porque ustedes se preguntarán por qué el lenguaje no puede ser objeto de estudio de la lingüística. Porque el lenguaje es heteroclito y multiforme, es decir, que está compuesto por distintas cosas, o sea, tiene muchísimas formas, es decir, que digamos que abarca muchísimo. Entonces, además de tener las características de la lengua, pues tiene las características del habla y también es individual, también es social, ¿sí? Entonces, esto hace un poco confuso y difícil de que el lenguaje pueda ser tomado como objeto de estudio de la lingüística, ¿sí? Eh, en el caso, por ejemplo, de Saussure, pues toma, digamos, a la lengua como una totalidad, como algo adquirido por la sociedad, ¿sí? Y en el caso, pues, del lenguaje es como esa facultad natural que nos permite adquirir, pues, digamos, esa lengua, ¿sí? Eh, digamos que en este caso, bueno, también nos habla un poco de la semiología, ¿sí? Que es como, bueno, se busca que sea esa ciencia que explica pues como eh, esos signos o esas convenciones que nosotros adquirimos eh, en la lengua, ¿sí? Digamos que sea una ciencia que pretenda, digamos, como explicar un poco más cómo se adquieren esos signos o cómo funcionan, ¿sí? Entonces, básicamente, eh, en este capítulo se define como que el objeto de estudio de la lingüística es la lengua. ¿Por qué? Porque es vista como una totalidad. ¿Sí? Es algo que, digamos, comprende la parte psíquica, fisiológica y física y que se da desde la parte social. Hola, mi nombre es Sandy Suescun y en este caso yo les voy a hablar sobre el capítulo 4 de la lingüística de la lengua y la lingüística del habla. Les voy a hablar de tres aspectos importantes que Saussure abarcaba dentro de este capítulo. El primero es el lenguaje, el otro es el habla y el otro es la lengua. El lenguaje es multiforme. Este es un sistema comunicativo innato que todas las personas tienen, ¿sí? O sea, esto es algo universal, ¿sí? Entonces es una herramienta que nos sirve para poder comunicarnos. Este también hace parte al dominio social y al dominio individual, ¿sí? Ya que es una facultad natural, este pertenece a lo psíquico y a lo físico, ¿listo? Y ahora les voy a hablar de la lengua. Entonces, la lengua es una construcción social en donde se abarcan los diferentes sistemas de signos lingüísticos en donde hay una intención comunicativa como tal. Entonces, es necesaria para que el habla sea inteligible y se produzcan sus propios efectos. ¿Listo? Entonces, esto es un objeto homogéneo es un hecho psíquico, obviamente también hace parte de lo social, la lengua se puede comparar con la sinfonía, tiene un registro más pasivo y pues obviamente la lengua hace parte también de los códigos, que a partir de estos códigos se puede llegar como a una intención comunicativa, como nos hablaba Saussure. Entonces ya el habla es un uso efectivo que los hablantes le dan a la lengua, ¿sí? Obviamente, bueno, obviamente no, este es el lado individual, ¿sí? Obviamente este es necesario para que se establezca la lengua. Esto es heterogéneo, hace parte también de lo psíquico, de lo físico. Este sí corresponde como a un hecho más individual, digamos porque ya esto hace parte como de su propia voluntad, pues de poder hablar, de poder
interpretar esos códigos que se tienen como tal. El habla también hace parte de los órganos de la voz, pero ya son exteriores a la lengua. ¿Listo? Bueno, y digamos aquí ya como en conclusión, el habla hace evolucionar a la lengua, ya que el hablante da testimonio del sistema que es la lengua. Digamos, cuando oímos se produce una modificación en los hábitos lingüísticos que conforman a ese sistema. Digamos, esto hace parte también como